En el diseño original de Dios hay algo, hermanos, que debemos recordar. Cuando Dios creó a Adán, hizo que Adán sea el pilar de lo que iba a venir después, la familia. Adán es la cabeza, el Señor por eso lo creó primero. Directrices las dejó claramente después, aún después de la caída, diciéndole a Eva, ¿no? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese es el diseño original de Dios, que el hombre sea la cabeza de la familia. Y hermanos, está aconteciendo para los creyentes, los que leemos la palabra, lo que el Señor profetizó hace muchos años, muchos años. El varón, el papá, es ridiculizado y menospreciado por la sociedad. Es una burla, por ejemplo, cuando un hombre, ¿no?, recibe directrices de su esposa. Dicen, eres mandarina, eres de aquí, eres de acá. Pero lo cierto, mis hermanos, es que un hombre de Dios, un verdadero varón, ¿no?, siempre va a escuchar lo que pasa en su casa. Y cuando esa esposa, esa mujer que vive con él, que decidió compartir su vida con él, pero sobre todas las cosas, tiene comunión con él, ¿no?, ve a un hombre que se somete a Dios, ella no va a tener ningún problema, pero ningún problema en seguir y ser él sea la cabeza de ella, es decir, la dirección de ella. Pero cuando una mujer, escuchen hermanos, cuando una mujer ve a un hombre, como se dice vulgarmente, cárgame las puertas, un hombre que por aquí, por allá, ¿no?, la mujer a veces ella tiene que coger las riendas de la casa. Ella tiene que hacer lo que le corresponde al hombre. Y lo estamos viendo muchos en este tiempo, hermanos. El feminismo ha cobrado liderazgo en la familia. Y como el hombre más cómodo, hay lugares donde la mujer mantiene al marido, o por lo menos gana mucho más que el marido. Y hermanos, dicen, el que paga manda, ¿no? Entonces el hombre anda como batito y la mujer. Entonces para el hombre dice, bueno, ella se compra sus cosas, ella hace sus cosas, entonces es cómodo para él, es cómodo para él. Pero hermanos, escúchenme, cuando el Señor le dijo a Adán, tú eres la cabeza, le dijo, tú eres el proveedor, tú eres el protector y tú eres el pastor de tu casa. Proveedor, protector, pastor. Así le dijo a Adán, tú eres ese. Cuando el hombre deja de ser el que provee, el que protege y el pastor, es decir, el que guía a su familia hacia el Señor, hermanos, puede tener éxito económico, pero ante Dios es un perdedor. Es un perdedor, ¿no? Miremos en primera carta a Timoteo. Fíjense que tan fuerte es el Señor con esto, porque el hogar es base de la sociedad, y cuando falla el hogar, falla la sociedad. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera a Timoteo 3. Miren, los requisitos que el Señor da a su iglesia en cuanto a los hombres, ¿no?, en general, porque está hablando aquí de los diáconos, pero la palabra diácono significa servidor, y todos los hombres cristianos deben ser servidores de Cristo. Y dice, primera carta a Timoteo 3, versos 12 y 13, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Fíjense, marido de una sola mujer, ¿no? Yo soy marido de una sola mujer. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿No? De lo que está hablando aquí Pablo, ¿no?, marido de una sola mujer. Escúchame, cuando su esposa le dijo sí, ¿qué significa eso?
ella es suya para toda la vida. Y usted, usted no tiene que ser un guingringongo o lo que sea, mirando mujeres por la calle. Jesús subió el nivel en cuanto al hogar, en cuanto al sexo. Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si yo tengo a mi mujer y en la calle o en cualquier lugar miro a otra mujer para codiciarla, para piropearla, yo estoy ya violando el mandamiento de Dios. Yo ya estoy adulterando, estoy fornicando. Eso es lo que dice el Señor. Marido de una sola mujer, una sola mujer. Dice, no, es que tengo el registro civil. El registro civil, hermano, es una firma nada más. Pero la mujer es aquella que le dio el sí y para siempre. No olvidemos eso. No olvidemos eso. Así que el hombre se debe a esa mujer, marido de una sola mujer. Miren, y dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas, es decir, su hogar, que gobiernen bien sus hijos, que gobiernen bien sus hijos. ¿Qué es gobernar bien sus hijos? Bueno, Pablo también le dice a Timoteo que los padres no deben provocar a ira a los hijos, que eso es pecado. Provocar a ira a los hijos es pecado. ¿Y cómo se le provoca a ira a un hijo? Mientras los niños están pequeños, pueden ser dóciles, sí, muy dóciles. Cuando los hijos no. Pero ¿qué sucede? Ya hay una edad que va a partir de los 5 o 6 años en que el niño empieza a evaluar en lo que el papá le dice y hace. ¿No? Cuando un niño se va dando cuenta que lo que el papá dice no lo practica, el niño va creciendo, mujer, hombre, niño o niña, va creciendo con eso. Mi papá dice una cosa, pero él no lo hace. No lo dicen, pero ya tienen eso en la cabeza y en el corazón. Mi papá dice y no hace. Se refiere Pablo a eso, que gobiernan bien sus casas, hijos y sus casas. Porque hermanos, ¿qué da la autoridad a un padre? ¿Qué da la autoridad? Cuando yo le digo a mi hijo algo, él ve que eso que le estoy diciendo se lo respaldo con mi vida. Él sabe que lo que le estoy hablando lo practico. Pero si lo que le estoy hablando es simplemente una hipótesis, una teoría, digo, no van a creer, hermano. No lo van a creer. Y llegará un momento en que la adolescencia serán rebeldes, se volverán y nos reclamarán. Porque así son, hermanos. Así son. Pero la autoridad la pierdo una vez que digo y no hago. Y ustedes saben, hermanos, ¿no? El día jueves decíamos algo parecido en el estudio bíblico. Lo que decían los viejos, los ancianos. El mal de la olla lo sabe la cuchara. O sea, en la casa los hijos ven y saben todo. Yo no me puedo venir a parar a predicar aquí, ¿no? Y que mi hijo esté sentado allí, me esté escuchando y de mi hijo me llame mentiroso. De lo que le estoy diciendo, lo estoy hablando, es mentira. Porque hermanos, si mi hijo me ve decir algo que no practico en la casa, dígame, ¿qué autoridad espiritual tengo sobre él? Ninguna. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que gobiernen bien sus hijos y sus casas, se refiere a eso. Sus hijos y sus casas. Que nuestros hijos sepan que no tienen un padre perfecto, pero sí perfectible. Es decir, un padre que día a día va siendo mejor en el Señor para ellos. Sí, porque no podemos presentarnos como padres perfectos. No, nuestros hijos conocen nuestros errores, pero saben que a través de nuestros errores los amamos, que nos podemos equivocar,
Pero cuando nos equivocamos es en el Señor y rectificamos. No perfectos, sí perfectibles. Nuestros hijos deben ver eso. Cuando le hablo a mi hijo, tengo autoridad, porque lo que digo, lo practico. Que gobierna a mí y sus hijos y sus casas, dice aquí también la Escritura. Se refiere, mis hermanos, a la administración económica del hogar, la administración de la casa. Reitero, Dios no ha bajado o no ha tachado ese mandamiento, el hombre en la cabeza. Ahora bien, si en el hogar, si entre marido y mujer, resulta que el hombre, él reconoce que no administra bien su dinero, no dice, no, yo soy un botarata, yo ¿cómo se la compro? No, debe la administración a ella. Si ella sabe administrar mejor, bueno, su esposa debe administrar. Pero hermanos, bajo su cabeza. Nunca pierda que usted es la cabeza del hogar como el Señor lo mandó. Pero si su esposa es mejor administradora, ella debe hacerlo. Ella debe hacerlo. Y no pierde nada usted con cederle eso a ella, ¿no? He visto que a hombres que son a veces más vanidosos que las mujeres. Y lo digo, y las mujeres administran mejor el dinero. En muchos casos es así. Pero la administración económica, no va a ser como, hermanos, no tenemos excusa. Cuando Dios le reclamó a Adán, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Qué hizo Adán? Señor, la mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. No, Dios no admite eso a nosotros, no. Si algo pasa en el hogar, yo no puedo decir, señora, ella, no, nada. Tú me rindes cuentas, yo rindo cuentas. O sea, la cabeza es el varón. Eso, hermanos, no ha cambiado, sigue siendo igual, no ha cambiado. Miren, en los versos 4 y 5 del mismo capítulo 3 de primera carta a Timoteo, versos 4 y 5, dice que gobierne bien sus casas, ¿no? Hablando de requisitos para pastores, ¿no? Para ancianos, para obispos, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Miren, hasta allá trasciende el mandamiento. Si un pastor, quien quiera que sea el pastor, en cualquier lugar del mundo, tiene en su casa a hijos, hombres y mujeres, hijos o hijas, que estén en rebeldía, es decir, que no lo obedezcan, que hagan lo que les da la gana, esa persona debe dejar de ser pastor, debe dejar el ministerio, debe dejarlo. Porque, hermanos, es requisito fundamental que un pastor, para ser pastor, primero ser pastor de su casa, Porque, hermanos, si yo no puedo gobernar en mi casa, administrar en mi casa, ¿con qué autoridad me presto para ser administrador en la iglesia? ¿Con qué autoridad predico? Ministro, ninguna. Y hermanos, menciono esto con los pastores para que nos demos cuenta la magnitud de lo que es ser un hombre cristiano, un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios. La cabeza, hermanos, rendirá cuentas. Nosotros, los padres, los varones, vamos a rendirle cuenta al Señor. Vean, en la carta a Tito, capítulo 1, leo aquí los versos 5 y 6. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución
ni de rebeldía, como debe ser la casa de un cristiano, de un varón cristiano. Hermanos, ¿no? Hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ni rebeldía. ¿No? Yo les he conversado muchas veces que las cosas más tristes que veo en mi vida, he visto en mi vida, es cuando jóvenes, adolescentes, 13, 14, 15 años, le han dicho a sus padres, les han gritado a sus padres, le han dicho: no te metas en mi vida, yo hago lo que me da la gana, déjame vivir la vida. ¿Y qué resulta, hermanos, con el tiempo? Que esos adolescentes van creciendo y son los abuelos, es decir, los padres, a quienes ellos lo retaron y le dijeron: déjame vivir mi vida, no te metas. Son los que crían a los nietos. Era su vida. Ahora afectan a sus padres. A sus padres. Y esto es lastimoso, ¿no? Por eso la Biblia está fuerte con eso. Que tengan hijos que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Reitero, ¿cómo se pueden formar hijos no rebeldes, hermanos? Cuando la autoridad espiritual la tiene el varón en la casa. Los hijos saben que su padre bello, su padre hermoso, no es perfecto, pero saben que ama a Dios y saben que Él siempre está buscando lo mejor para el Señor, que se equivoca, pero rectifica, considera. Y hermanos, esto es tremendo, porque cuando un hijo va creciendo, una hija va creciendo y no tiene a quién acudir en consejo, sus mejores amigos, ¿dónde están? Los consejeros, ¿dónde están? Sus amigos. Aquel joven dañado con consejos insanos es el que va a aconsejar a mi hijo. Pero ¿saben por qué? Porque no tienen confianza en sus padres. Y padres, papás, siempre su meta debe ser que usted sea el mejor amigo de sus hijos. No importa la edad que tengan. Que cuando sus hijos se equivoquen, se acerquen con toda confianza y decirle: papá, me pasa esto. Pero a veces tienen miedo de decirle al papá. Le tienen miedo. Más fácil es ir y decirle al amigo. Y el amigo le da un consejo que no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver. Pero hay muchos hijos que no tienen confianza en sus padres. No crean un clima de confianza, sino que se están fijando, siendo aconsejados por amigos. Y eso sí que es vergonzoso, hermanos. Escúchenme, la meta de un padre debe ser que él, el mejor amigo de sus hijos y de sus hijas. No estoy hablando solamente de hijos varones, ¿sabes? Sus hijas, el padre, el mejor amigo, el padre. Mis hermanos, ¿qué sucede cuando hay una chica que le gusta a mi hijo, en la adolescencia de 15 años, ¿no? Viene el hijo y le dice, esta chica, qué simpática, ¿no? Es mi enamorada, ¿no? Vamos a estar en lugares solos, ¿no? Voy y le pregunto a mi papá, a mi amigo, le pregunta a su amigo, a su compañero, y su compañero, su amigo le dice, ¿qué? ¿Qué le dice? No, pues dale nomás esa pelada. Así hablan, dale nomás, ¿no? Embarazada, ¿no? El amigo, sin visto ni me acuerdo, ¿no? Pero ¿saben qué? Pudo haberse evitado si él o ella tuvieron la confianza para decirle: papá, tengo una amiga que anda en esto, me pasa esto, y el papá con toda confianza lo aconseja. Por eso, hermanos, no importa si el papá llega a tener 100 años y su hijo llega a tener 80 años, usted debe ser el mejor amigo de su hijo. Propóngaselo, porque eso no es gratis. Eso no es gratis. Cuando tenemos autoridad para hablar, es porque nuestros hijos nos han visto hacer.
De lo contrario, se repite el mismo adagio: lo que haces habla más alto que no me dejes escuchar lo que dices. Y el papá, siempre, hermanos míos, debe ser el proveedor, el protector y el pastor de su casa. Debe ser la meta del Señor. Hay dos salmos preciosos. El Salmo 127, paso a leer. Salmo 127, mis hermanos. Qué preciosidad de salmo para los padres, ¿no? Miren, empiezo del verso 1. Salmo 127, verso 1. Dice: si Jehová, escúchenme, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿No? Hermoso salmo. ¿No? Miren la figura que aquí el salmista nos da. Dice como saeta, ¿no? En manos del valiente. Ustedes se han visto seguramente la figura de aquel hombre que tiene su aljaba. Aljaba es una especie de mochila donde se ponían las lanzas. Todavía las usan, ¿no? Se ponían las lanzas allí. Sacaban las lanzas y apuntaban. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Por qué esta diferencia con el asunto de la lanza, las saetas? Porque, hermanos, los hijos son como saetas. Una vez que crecen, se casan. ¿Y dónde van a parar? Sí, escúcheme bien, para los que saben de lanzar. Sí, aquel que estira la lanza o la saeta y tiene una mano firme, ¿saben? La saeta dará en el blanco. Pero si el que lanza la saeta tiembla, ¿no? No es firme, ¿no? Hermanos, las flechas o las saetas caerán por donde quiera, menos en el blanco. Y se refiere a los hijos. Cuando en la casa no hay firmeza, no hay dirección, los hijos caerán en cualquier lado, menos en el Señor. Dice aquí el salmista: bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado por sus enemigos en la puerta. Y hermanos, miren la importancia de ser cabeza de hogar, Siento mucha tristeza, hermanos, porque padres cristianos a veces no les interesa en lo principal que sus hijos conozcan a Cristo. No les interesa. Bien. Y escúcheme despacio porque no quiero ser malentendido. Todo padre anhela que sus hijos, ¿no?, ponerlos en la mejor escuela, ¿verdad? En el mejor colegio, en la mejor universidad. Ese es el anhelo, que sus hijos aprendan y que sean profesionales. Ojalá mi hijo quiera ser doctor, ojalá mi hijo quiera ser ingeniero. Creemos eso y es correcto, está bien, es correcto, mis hermanos. Pero lo principal es que sean hijos de Dios. Eso es lo principal. Miren, el Salmo 128, que es sigue el 127, 128, dice esto:
Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Precioso. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué preciosidad de salmo. Qué preciosidad. Habla de la bendición que trasciende aún a los nietos. Qué preciosidad. Pero todo esto como consecuencia de qué, hermanos? Del verso 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Es decir, que tiene la dirección de Dios en su vida, que anda en sus caminos. Ya, hermano, he visto a padres cristianos que han dejado una herencia, ¿no? Y cuando el padre está ya cerca al ataúd, andan viendo y papá, ¿y cuánto es mi papá? ¿Y cuántas cuentas tiene? ¿Y terreno tiene? Andan viendo todo eso. Mi papá, todo eso andan viendo, hermanos. Entonces el papá muere y esos hijos, ¿no?, que han sido criados en la misma casa, se pelean, se distancian, se resienten, ¿no? Hermanos, eso es producto de una mala cabeza, de una mala dirección del hogar. Pero hay padres que dejan todo bien formadito, bien hechito, que a su partida, hermanos, ¿no?, ellos, no hay ningún problema para los hijos. Dirección divina. El Señor nos dio. Y es que así debe ser. Es que así debe ser. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hermanos, es una promesa. No son versículos aquí escritos nada más. Son promesas que Dios tiene para los cabezas de hogar, para el hombre, para el papá. Promesa del Señor. Promesa del Señor. Muy bien, doctor, ingeniero, abogado, lo que sus hijos quieran ser, masterado, lo que quieran. Pero hermanos, si sus hijos no tienen a Cristo, ¿dónde van? ¿Dónde van? Bien, en Job, capítulo 1, la porción con que vimos el culto, un hombre de Dios, un hombre del Señor, ¿no?, hace todos los días esto. Job dice aquí que era más rico que todos los orientales, pero un hombre fervientemente creyente en el Señor. Desde el verso 3 leo. Job 1, desde el verso 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Miren, qué precioso ejemplo de Job. Seguimos leyendo el pasaje y recuerden, Job enterró a sus hijos. Job enterró a sus hijos. Él todas las mañanas se levantaba y, para simplificar el asunto, ponía a sus hijos en las manos de Dios. Todos los días Job oraba por sus hijos. Todos los días. Porque, hermanos, la mayor preocupación de Job era que sus hijos vayan al cielo.
Y todo padre cristiano debe tener eso como meta. Sus hijos murieron. ¿Te recuerdan el pasaje? Todos murieron. A todos Job los enterró. Pero ¿saben dónde está Job ahorita? Con todos sus hijos. Con estos. Allá en el cielo. Sí, él los enterró. Pero los ganó para el Señor. Eran sus hijos. Qué triste cuando un padre creyente pierde a sus hijos, pero saben que sus hijos no fueron creyentes. Es lo más horrible. Es lo más horrible. Porque al llegar al cielo, el padre creyente sí se da cuenta que sus hijos no están con él para siempre, por la eternidad. Job todos los días oraba por sus hijos, cobijaba a sus hijos en oración, todos los días. Sí, aparentemente los perdió, pero no los perdió. No los perdió. Dicen que el hombre viene desnudo, desnudo vuelve. Frase de Job: desnudo vine, desnudo miré, nadie me llevaré. Pero Job sí se llevó algo: sus hijos. Sus hijos. Así es, mis hermanos. No, sí, desnudo venimos a este mundo y nos vamos así. Pero en este instante, a ustedes padres, les pregunto: ¿pueden decir que han ganado a sus hijos para el Señor? Que si en este momento sus hijos, el Señor decide cortar su vida, van a estar con Él por la eternidad. Job eso lo preocupaba. Cada día oraba por sus hijos, ponía a sus hijos en oración. Señor, que mis hijos te conozcan, que mis hijos te sirvan, que mis hijos te honren y te glorifiquen. Y miren, ¿no? Job era la cabeza y nunca dejó de serlo, porque él hacía banquete en su casa. Cada semana lo hacía. Y llamaba a sus hijos para que vengan a comer a la casa. Y también venían sus hijas. Bueno, han sido casadas también, ya no estaban ahí. Y venían. Es decir, tenía autoridad para hablar. Todos estaban allí. Job reunía a su familia allí. Ese hombre tenía autoridad porque lo que decía, lo vivía. Entonces se gana la autoridad de sus hijos y de sus hijas y hasta de sus yernos. Esa autoridad. Y hermanos, oraba por ellos. Todos ellos, Job los llevó al cielo. Fue el pasaporte. Job los llevó primero en oración y después al cielo. Job con sus hijos. Hermanos, el otro caso es muy triste, pero hay veces que los padres son los que desaniman a los hijos para seguir los caminos del Señor. Miren, primer libro de Samuel. Leo ahí del capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Conocemos bien a Elí. Elí era un sacerdote escogido por Dios, pero le permitía hacer a los hijos lo que les daba la gana, ¿no? ¿Y qué sucedió? Primer libro de Samuel, capítulo 3. Leo los versos 12 al 14. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, o sea, sobre su familia, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, es decir, no será perdonada, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Escuchen, hermano, ¿no? Elí, sacerdote de Dios, no se habla aquí de la esposa de Elí, reitero, porque es al padre a quien Dios va a juzgar por eso. Es al padre.
¿Qué hacía Elí? Veía a sus hijos andar con mujeres, hacer lo que le daba la gana, pero eso viene desde niño, hermanos. Desde niño. ¿Qué he visto? No me lo han conversado, hermanos. Cuando los niños tienen 2, 3 años, ¿no? Dicen, va donde una niñita de la misma edad casi, y a veces en la boca, ¡uy! Va a ser enamorador el niño, mira qué lindo, va a ser enamorador. Profecía, sí es enamorador. A los 25 años ya tiene 2 divorcios. ¿No? Y así pasa. Así pasa. Pero hermanos, en la fe, ¿no? ¿Saben por qué? Porque los padres alientan estas cosas. Y Elí ni va ni viene. Él iba a ofrecer el holocausto, hablaba con Dios. Pero los hijos, desde niños, hacían lo que les daba la gana. Y hermanos, ¿no? ¿Por qué? Dios dice aquí, sus hijos hacen lo que les da la gana y Él no los ha estorbado. No les ha estorbado. ¿Acaso no es común ver a niñitos, ¿no? que van a una casa ajena, aún también a la iglesia, y tocan, hacen lo que les da la gana y los padres, ¡uy, míralo, rompen alguna cosa, míralo, qué bonito! Hermanos, nuestros hijos deben saber desde pequeños que tienen límites. Límites. Y si usted no le pone límites, el mundo se los pondrá un día. ¿Y qué sucedió con los hijos de Elí? Y a veces, hermanos, como ahora, entre comillas, la familia moderna, los hijos los crían los abuelos. Los abuelos. Y hermanos, eso no está bien. Los hijos deben criar los padres. Los padres. Los padres. Los abuelos no deben decidir en la vida de sus nietos, sino los padres. Los padres. Porque hermanos, eso es lo moderno, pero no está bien. No está bien delante de Dios, delante del Señor. Que a un niño, más tarde un joven, obedezca más a su abuelo o a su abuela que a sus padres. Eso es algo torcido, eso no es del Señor. Eso no es del Señor. Los hijos deben ser criados por sus padres. Eso enseña la Escritura. Elí dejaba nomás. Hermanos, el castigo fue tremendo. Tremendo. Miren, capítulo 2 del primer libro de Samuel. Leo del verso 29. Lo que pasó con la familia de Elí, porque Elí permitió eso en sus hijos. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Fíjense, has honrado. Cuando usted, hermanos míos, cuando nosotros vemos que nuestros hijos no están haciendo lo correcto y nos quedamos callados por miedo, por cualquier cosa, dice aquí la Escritura que estamos honrando más a nuestros hijos que al Señor, y al mismo tiempo los estamos condenando. Verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Hermanos, todo eso por una cosa, por una pequeña cosa. Tus hijos hacían lo que querían y tú no los has estorbado, tú no los has corregido, Es tremendo, hermanos, es tremendo. Porque hace años
pasar que me puse a estudiar este pasaje y digo, Dios nunca habla de la mamá, siempre habla de mí. Y en todas las casas siempre habla del papá. Porque Él va a rendir cuentas, yo voy a rendir cuentas, usted va a rendir cuentas. Es serio, mis hermanos, esto es muy serio. Porque el Señor decide que en su casa los varones vivirán o morirán, mejor dicho, siendo jóvenes. No habrá anciano en tu casa. Y los que vayan envejeciéndose serán dolor para ti. ¿Y acaso no hemos visto que cuando hemos visto niños muy ingreídos, ¿no? Que dicen, Eduardito, qué bonito, Eduardito. Y hasta, ya viejo, Eduardito. Entonces, ingreídos, muy ingreídos. Entonces, enfaldados, como le decimos. ¿Qué sucede? ¿No? Hermanos, tienen hijos de varias mujeres, ¿no? Viven solos en un rincón de la casa o en un cuarto solo. Y sus padres, hasta que son viejos, lo andan, son dolor para ellos, no están tranquilos. Sus hijos tienen 50, 60 años y sus padres muy ancianos, y aún así sus padres viven con dolor porque sus hijos o sus hijas andan mal. Es el castigo, hermanos, para el papá, que no cría bien su hogar, que no encabeza su hogar. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, dice la palabra del Señor. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza. Porque, hermanos míos, hay una edad en que ya no hay esperanza. Ya, como dice el viejo adagio, árbol que nace torcido jamás a golpe endereza. Y esa no es la idea del Señor. Porque cuando un padre tempranamente corrige a sus hijos, no tiene por qué castigarlos más grandes. No tiene que. Pero mientras más se demore en disciplinarlos, ¿no? Va a ser más difícil corregirlos. Porque el padre que corrige a sus hijos muy temprano, desde niñito los corrige, bien corregidos, no llorará por él más tarde. Pero sus hijos aprenden a obedecer desde pequeños. Pero hay padres cuando los hijos tienen 8, 10 años recién quieren empezar a corregirlos y ya es tarde. Ya es tarde. Hay padres que inclusive les tienen miedo a sus hijos. Les tienen miedo, ¿no? Sus hijos, por ejemplo, tienen una reunión, están con sus hijos. Uno tiene 7, el otro tiene 5, 8, 9, lo que sea. Entonces, el niño empieza a hacer bulla. Dice, no. Y el niño va a hacer bulla. Y dice, le dan la mamadera. O le dan un cake, o le dan una cosa para que se quede callado. Porque si no, el niño hace bulla. Y hermanos, perdónenme, pero ya a esa edad, los hijos deben decir que no, callado. Ya a esa edad. No, hemos empezado mal. Recordemos nuestra generación, hermano, o la generación anterior a nosotros. ¿Qué bastaba con un padre o una madre para decirnos que nos quedemos quietos? En cualquier lugar donde estemos, en la casa de nuestros tíos, donde sea que estemos, solamente una mirada y nosotros ya sabíamos, me quedo callado, sin que me den papita, chicle, juguito, nada, ya sabía yo. Pero ahora no, ahora, por favor, no hagas, por favor, todo. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo, Señor? Lo admito en padres no cristianos, pero en padres creyentes, en el amor de Jesús, hemos visto en esta mañana cómo debemos tomar el deber de un padre. Sí, mis hermanos, proveedor, protector, pastor, pero hermanos, eso debe ser en la práctica, no simplemente teoría. Si yo le fallo a mi hijo, yo cuántas veces he tenido que pedirle perdón a mi hijo. Le pido perdón. Cuando él pide perdón, le pido perdón. No se pierde nada con decir, perdona a mi hijo. Hice mal, perdóname. Le he pedido perdón. Pero hay padres bien orgullosos, pavos reales,
No, si es mío, yo no voy a pedir perdón. Yo no voy a pedir perdón. Y pierde a sus hijos. Pierde la confianza de sus hijos. Y no hay peor cosa que eso, hermanos. No quisiera, mientras vive en esta tierra, que mi hijo me pierda la confianza. Tengo un solo, no solo. Y aquí están algunos hijos. En el amor de Jesús, hermanos. Se los pido en el amor del Señor. Críen a sus hijos en sujeción, como la palabra del Señor manda. Job llevó a sus hijos al cielo. Elí los estorbó para el infierno. ¿De qué lado estamos? ¿En el de Job o el de Elí? O simplemente repetimos el Salmo 128. Cuando aprobamos a Dios, cuando obedecemos a Dios, bienaventurado seas y te irá bien, y verás a tus hijos y a los hijos de tus hijos en felicidad. Nosotros escogemos, hermanos, nosotros escogemos. Padres, el verdadero amor no es que le da todo a sus hijos. Cuando Dios me saque de este mundo, mi hijo no quedará solo, quedará con el Señor y el Señor lo guiará. Pero ay, que mi hijo no sea creyente. Me salgo de este mundo y mi hijo queda a la merced del mundo. Por eso, mis hermanos, por eso, asegúrese de que sus hijos vayan donde usted va. Allá. Sí, usted sí la desnudo, como vino, pero llévese a sus hijos. Se los pido con todo el corazón. Que el Señor le bendiga, hermanos.